Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 201. Monitoreo. Con el diario en la mano, Lucien estaba un poco perdido en sus propios pensamientos. Si alguien estaba interesado en el joven hechicero que no tenía nivel de arcanos, y por lo tanto decidía investigarlo en el departamento administrativo de hechiceros, se enteraría que el joven hechicero venía del continente y compartía el mismo nombre con el gran músico de Aalto. Sería incluso peor si alguien en alguien hubiera visto a Lucien en Aalto antes, y si alguien de la mano de la palidez lo reconocía, definitivamente sería un gran problema para él. Debido a lo que sucedió en Djibouti, Lucien temía que muchas personas lo conectaran directamente con el profesor. Al pensar en esto, Lucien comenzó a sentirse inseguro. Lamentó haber usado descuidadamente su nombre real cuando envió el artículo, ya que nunca esperó que su primer artículo fuera citado por un gran arcanista y, por lo tanto, ganó tanta atención innecesaria. Ahora, sintió que estaba parado bajo un foco gigante. Sabía que estaba siendo demasiado relajado e imprudente desde que llegó a Allin. Una vez más, extrajo una lección importante de ello. En un par de segundos, muchos pensamientos pasaron por la mente de Lucien. Oye. Rock le dio un ligero codazo a Lucien. ¿Estás demasiado emocionado? El último hechicero de rango menor cuyo artículo fue citado por un gran arcanista fue Ulises cuando tenía unos 20 años. Aunque el artículo de Felipe sobre la relación entre la memoria celular y los hechizos curativos de poder divino ganó el Immortal Throne Award creado conjuntamente por Colette Royal Magic Academy y la Han of Palenes después del All Crown Prize, en ese momento ya era un arcanista de nivel 2, tercer círculo. Hechicero. Como hechicero sin nivel de arcano, el logro de Lucien fue definitivamente muy impresionante. Un poco, Lucien forzó una sonrisa en su rostro. Muy sorprendente. Entonces, Lucien leyó apresuradamente el documento de Lord of Storm, y se sorprendió profundamente con la gran inteligencia del gran arcanista. Resumiendo todos los experimentos y estadísticas, podemos llegar a la conclusión de que la onda electromagnética se puede utilizar con seguridad en la búsqueda y localización, y es mucho más rápida que las ondas sonoras de alta frecuencia. Sin embargo, dado que la retroalimentación no es lo suficientemente clara, una estructura mágica especial necesita ser producido para filtrar y enfatizar la información recibida. La estructura requiere mucho cálculo, por lo que consideraría esta magia futura como un hechizo de cuarto de quinto círculo, y aquí lo nombro de antemano, ojo de trueno. Al mismo tiempo, también podemos ver que cuando la vibración de la onda electromagnética alcanza una frecuencia más alta, con suficiente potencia y energía, las moléculas internas del objetivo del experimento comienzan a chocar entre sí y se produce un alto calor. Este fenómeno del experimento podría ser convertido en otro poderoso hechizo para derrotar a alguien que tenga habilidad en la defensa desde adentro. Espero que sea una magia de quinto o sexto círculo, y siguiendo la tradición, lo llamo fundición de rayos de Fernando. Mejorando la frecuencia al siguiente nivel, usando el gran calor producido en la reacción, se puede crear otra magia poderosa, que también es una magia de quinto o sexto círculo. Yo lo llamo crematorio invisible. Si quisiéramos mejorar la frecuencia a un nivel aún mayor, entraríamos en el campo de la luz. Lucien quedó muy impresionado, ya que el gran arcanista básicamente encontró todas las aplicaciones principales de las ondas electromagnéticas a diferentes frecuencias. Si el gran arcanista no se hubiera detenido frente al mundo de la luz, Lucien estaba seguro de que a Fernando se le ocurrirían más hechizos. Sin duda, los grandes arcanistas fueron grandes genios. Incluso cuando cometieron errores, no fue por su falta de inteligencia, sino que muy a menudo fueron engañados por sus experiencias anteriores, y mientras estuvieran inspirados, tendrían la capacidad de cambiar el mundo. Adiós, mis créditos y puntos arcanos del futuro. Lucien suspiró, el gran arcanista no me dejó mucho que explorar más en la aplicación de ondas electromagnéticas. Lucien devolvió el diario a Rock. Cuando el otro maestro comenzó a leer cuidadosamente el artículo, en la esquina, Lucien todavía estaba molesto por la idea de que su identidad ya había sido expuesta. Sin embargo, sentirse ansioso no podía ser de mucha ayuda. En este momento, la mejor solución para Lucien era llamar la atención de la voluntad del elemento. Si la voluntad del elemento pudiera ver el gran valor de Lucien, definitivamente lo protegerían para enfrentarse a la mano de la palidez. Cuando Lucien se recuperó, vio que Rock, Jerome, Vilnia y otras personas presentes lo miraban con una mezcla de emociones. Solo K seguía leyendo el periódico. ¿Sí? Preguntó Lucien confundido.
Vilnia frunció el ceño un poco y luego puso una sonrisa irónica. Puedo imaginar lo que dirían Beate y otros hechiceros en la escuela de electromagnetismo. Ellos anunciarán con orgullo que el futuro del mundo está en las manos del electromagnetismo. Sin embargo, es usted que inspiró al señor Fernando Brastar, el autor del gran artículo que respalda su afirmación. Lucien entendió lo que estaba tratando de decir. Sí sintió que fue Lucien quien entregó el arma decisiva para ganar la batalla a sus enemigos, pero Lucien también era inocente. Los otros profesores también sintieron lo mismo. Realmente no me importa, dijo K en voz baja, tratando de consolar a su colega. Lucien hizo un gran trabajo, y el progreso no pertenece a una determinada escuela, sino a todo el Congreso. La verdad del mundo no se verá alterada por la arrogancia sin sentido de algunas personas. Jerome sonrió. Lo siento, simplemente no nos gusta gente como Beate, y no es tu culpa en absoluto, Lucien. Vamos, Lucien también puede publicar más artículos geniales que exploren el mundo de los elementos. Rock agitó los brazos y se animó. Los maestros se relajaron ahora y comenzaron a discutir acaloradamente algunos temas académicos relacionados. Los aprendices los escuchaban atentamente, como si disfrutaran de algunas historias emocionantes. Cuando era temprano en la tarde, algunos profesores abandonaron el lugar de Lucien, seguidos por los aprendices. Solo Chelly parecía bastante perdida en sus propios pensamientos. Hola, Chelly. Es hora de irse. Eddie le dio una palmada en el hombro. Chelly de repente se recuperó y luego dijo tímidamente. Ver la discusión del señor Evans y los otros maestros me trajo de vuelta a los días en que veía a mi padre discutir con sus caballeros en nuestro lugar. La conversación de los maestros fue apasionada y perspicaz, y no es como la gente en Stur describe a los hechiceros en absoluto. Desde el primer día que llegué a Alin, estoy profundamente conmovido por lo que he visto. Este lugar es como un sueño, pero también tengo miedo. Comunicación, respondió Lucien. La comunicación siempre es muy importante cuando las personas enfrentan dificultades. Lucien creía que si Natasha y Silvia pudieran haberse comunicado de una mejor manera, no terminarían así. Chelly asintió, pero todavía se sentía bastante deprimido. Al ver esto, Lucien se acercó al piano sentado en la sala de estar. Fue la escuela quien envió el piano, ya que Lucien también enseñaba música. La música que Lucien empezó a tocar era muy familiar para la mayoría de los niños chinos. Tuo Tigers. Anímate. Anímate. Chelly pequeño, Chelly pequeño. Suena la campana, suena la campana. No llegues tarde, no llegues tarde. Lucien le cantó a la joven una linda canción. Una sonrisa apareció en el rostro de Chelly, y Eddie, Lyria y Anik se comportaron igual. Todos los aprendices se echaron a reír. Gracias, señor Evans. Su forma de tocar es maravillosa. Chelly se puso de pie y dijo con sinceridad. Después de que los aprendices dejaron felizmente el lugar de Lucien, Lucien caminó hacia su estudio con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, se sintió un poco estresado en su mente. Dado que algunos elementos aquí en este mundo eran diferentes de lo que había aprendido en su mundo original, Lucien ahora estaba teniendo dificultades para agruparlos en orden. Como no pudo identificar algunos de los elementos, Lucien solo pudo considerarlos temporalmente como algunos isótopos extraños. Sin embargo, actualmente no podía ir más lejos. Debe darse prisa. Debe ganar suficiente atención de la voluntad de los elementos. Sentado frente a la pila de cartas que representan diferentes elementos, cuando Lucien estaba a punto de continuar su investigación, de repente sintió algo caliente frente a su pecho. El calor vino de Suns Corona. Estaba alertando a Lucien de que una criatura no muerta se acercaba a él. La expresión facial de Lucien no cambió ni en lo más mínimo, pero rápidamente pensó para sí mismo. Debe haber algo poderoso no muerto a mi lado, pero ¿por qué no ha lanzado su ataque? ¿Está tratando de ver lo que estoy haciendo? Suns Corona era el oponente invencible de los no muertos. Capítulo 202. El poder de la fe. Dado que solo se había desbloqueado una capa del sello, en este momento la corona del sol solo podía sentir el olor muy fuerte del mundo de las almas, y lo que sintió debe ser muy poderoso, lo que significaba que un no muerto horrible estaba ahora mirando a Lucien. Sin embargo, Lucien se mantuvo relativamente tranquilo, y cuando escaneó en secreto todo el estudio, no encontró a nadie más que a sí mismo. Aunque el sol de invierno era agradable y cálido, Lucien sentía frío por dentro. Lucien hizo todo lo posible por comportarse como de costumbre, tomó una tarjeta y fingió estar leyendo las notas sobre un elemento escrito en la tarjeta con atención. Suns Corona se estaba calentando cada vez más.
Al mirar la tarjeta, Lucien sintió que había una gran calavera blanca con ojos rojos sangrientos leyendo las notas junto a su rostro con él. Sin embargo, en el espejo, Lucien era el único en el estudio. Lucien se preguntó si esta cosa fue enviada por la mano de la palidez, pero también estaba bastante seguro de que todavía sospechaban de su relación con el profesor, en lugar de compararlo directamente con el hechicero misterioso, o lo que estaba enfrentando ahora sería mucho más que solo siendo observado. Aunque había muchos pensamientos en la mente de Lucien, no mostró ningún comportamiento diferente. Como la mayoría de los investigadores que se dedicaron a sus estudios, Lucien siguió trabajando en su estudio sobre los elementos. En su mente, sabía que realmente necesitaba darse prisa y crear su próximo papel arcano. A primera hora de la tarde, Lucien dejó sus cartas y salió del estudio. El calor producido por Suns Corona ahora era difícil de notar, pero todavía relativamente cálido, lo que significaba que la criatura aún no abandonaba el lugar. Lucien se relajó un poco, ya que sabía que solo lo estaba mirando. Lo único que necesitaba hacer y podía hacer ahora era actuar lo más normal posible. Después de la cena, Lucien llegó a la torre del laboratorio como de costumbre. Tan pronto como entró en la torre, el calor de la corona del sol desapareció por completo. Lucien estaba muy contento de ver que los poderosos círculos mágicos que protegían esta torre también podían evitar que los no muertos lo siguieran hasta aquí. En ese momento, K se acercó a él. Lucien, pensé que no vendrías aquí hoy. Soy más fuerte que eso. Lucien sonrió y luego caminó con K uno al lado del otro. Por cierto, ¿cuál es tu artículo sobre este número de Element, K? Siento haber olvidado preguntarte antes. K se rascó un poco el cabello y respondió tímidamente. Se trata del fenómeno de que los elementos siempre se unen con un número fijo de moléculas en experimentos alquímicos. En otras palabras, algo así como la valencia presentada por el señor Larry. Esa es la base de la escuela de elementos. Ahora veo por qué el señor Larry aprecia su talento, K. Lucien asintió con sinceridad. K era muy tímido. Él no respondió, solo sonrió y bajó la cabeza. En ese momento, varias personas pasaron y vieron a Lucien y K. Buenas noches, señor K, señor Evans. Saludó a un joven de pelo negro de aspecto ordinario. Lucien no estaba seguro de si eso era una sonrisa en su rostro. Manteniendo una cara de póker, K respondió. Buenas noches, Beate. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras hasta el cuarto piso, seguido por Lucien después de un rápido asentimiento. No le agradamos, señor Evans. Beate sonrió, parece que no te has dado cuenta de lo que hiciste mal. K se volvió de nuevo y le dijo enfadado. No tienes que hacer esto, Beate. Incluso si Lucien rompiera las reglas, es nuevo aquí y podrías haber hablado con él primero. Bueno, nuestro señor Nis está enojado ahora. Eso es raro, dijo el amigo de Beate. Luego, su rostro alargado parecía más serio. El señor Evans necesita recibir esta lección para darse cuenta de lo aceptable que es romper las tradiciones escolares aquí. Antes de que Lucien dijera algo, Beate interrumpió. Ahora no me importa quién rompió las reglas. Lo más importante para mí es el desarrollo de la escuela de ondas electromagnéticas. Si sigues aferrándote a tus teorías equivocadas y creyendo que los átomos son la base del mundo, K, me temo que su cabeza va a explotar si piensa demasiado, ja. Ahora vamos a estudiar la aplicación de ondas electromagnéticas siguiendo al señor Fernando, y buena suerte a ustedes, chicos del elemento. Beate no solía ser una persona muy habladora, pero ahora se sentía muy bien, al igual que sus amigos. Lucien estaba enojado, pero no había nada que pudiera hacer ahora. Después de que se alejaron, Lucien le preguntó a K confundido, K, ¿qué significa eso con, la cabeza, explota? K respondió en voz baja, que resonó en el espacio. Esta no es una teoría formal, y esta es una suposición presentada por el presidente del Congreso. Él cree que el mundo meditativo de uno es un reflejo de la propia comprensión de la naturaleza. Del mundo, y las propias ideas y conocimientos. Lucien asintió y, en su corazón, estuvo de acuerdo con el señor Douglas. Además de las más de 10 meditaciones comunes que se adaptan a la mayoría de los entornos de meditación, cada una de las otras meditaciones tiene que trabajar con su entorno específico. Si no es así, o si el entorno no es lo suficientemente estable, es probable que el poder espiritual de uno explote, y eso puede dañar la estructura del alma y el cerebro o, directamente, hacer volar la cabeza, dijo K con seriedad. Si alguna teoría nueva demostrara que la creencia de un hechicero está equivocada, y si él o ella no puede aceptar o comprender la nueva, su entorno de meditación difícilmente podría cambiar.
Como sabrás, Lucien, cambiar la ontología y la comprensión de la naturaleza del mundo puede ser muy difícil, por lo que no adaptarse a los nuevos conocimientos puede perturbar en gran medida la forma en que un brujo hace la mediación y la estabilidad del mundo de la mediación. Perder la confianza y la fe también es fatal para un hechicero, en consecuencia. La gente podría morir por eso. Solo unos pocos hechiceros pueden superar esto y volver al camino correcto. Lucien estaba profundamente conmocionado. No podía entender por qué Felipe se puso tan enojado y emocionado cuando Lucien sintetizó carbamida justo frente a él, pero ahora llegó a conocer la razón. Afortunadamente, su experimento no fue capaz de derrocar por completo la teoría de Light Force, o los locos nigromantes lo habrían matado en el acto. Inteligente y trabajador como Felipe era, Lucien estaba seguro de que el nigromante pertenecía al grupo de las pocas personas que podían cambiar de mentalidad lo suficientemente rápido, como lo mencionó K. Lucien también supuso que Felipe estaba ahora mismo trabajando para derrocar la teoría de Light Force mismo para no dejar ninguna oportunidad a sus enemigos, lo que haría una gran diferencia. No es de extrañar que la mano de la Palenes haya enviado a ese poderoso no muerto a vigilar a Lucien. Sin darse cuenta de la reacción de Lucien, K continuó. Pero todas las teorías existentes aún están bajo una acalorada discusión y enfrentan todo tipo de críticas, por lo que no son lo suficientemente sólidas como para destruir por completo las creencias de muchos hechiceros. Por lo tanto, la explosión de poder espiritual fue algo muy raro. Recientemente, sin embargo, en el pasado, en varias grandes discusiones, cuando se verificó la inducción electromagnética, algunos hechiceros de rango medio y alto murieron debido a que sus creencias fueron destruidas. Se dice que recientemente, cuando se demostró que la luz tiene la forma de onda electromagnética, varios pastores en Olm fueron asesinados por la luz sagrada en sus cuerpos cuando estaban rezando. Todas esas cosas demuestran que la suposición del presidente es correcta, y las personas que puedan resistir esos grandes cambios se harán más fuertes. El desarrollo de los arcanos y la magia viene con sangre y lágrimas. Lucien asintió, pareciendo bastante serio. Creía que la razón por la que podía cambiar su entorno de meditación tan fácilmente era porque en realidad tenía el conocimiento correcto de su mundo original, pero aquí necesitaba verificar este conocimiento primero. Entonces, el mayor desafío para los hechiceros aquí que originalmente siguieron el antiguo sistema de magia es que tienen que cambiar su comprensión del mundo. Muchos de ellos no lo aceptan, y nunca podrán avanzar más, asintió K. a Lucien. Pero eres diferente, Lucien. No solo estás creciendo junto con los aprendices cuando estás enseñando, sino que también estás haciendo experimentos para verificar algunas de las teorías de los arcanos. Naciste para ser un arcanista, Lucien. Al mes siguiente, bajo la vigilancia de la mano de la palidez, Lucien completó sus experimentos de verificación de la naturaleza de todos los elementos existentes en este mundo. Sin embargo, no mostró la correcta orden de sus cartas de elementos en su estudio. Para ocultar sus hallazgos, Lucien hizo la parte clave en el laboratorio y su biblioteca espiritual. Entonces Lucien comenzó a desarrollar su segundo artículo, y su título era la relación periódica entre la naturaleza de los elementos y la predicción de nuevos elementos. Capítulo 203. Su misión. El propósito original de hacer esta investigación era muy simple. Como principiante en arcanos, estaba buscando un método para recordar mejor la masa atómica de cada elemento existente, así que comencé a jugar con cartas. Escribí las características de los elementos en las cartas y ponerlas en orden. Sorprendentemente, durante mi práctica, encontré un ciclo periódico de repetición de estos elementos, y el ciclo periódico también existe en Valencia, discutido en el último número de Element. Mi suposición es que el ciclo es creado por la masa del átomo, siguiendo el orden de pequeño a grande, y me pregunté si la naturaleza de un elemento se decide por la masa de su átomo, así como si podemos encontrar más elementos ocultos siguiendo este orden. Para verificar mi suposición, hice una serie de experimentos. Esta fue la parte de introducción de la investigación de Lucien. Después de verificar que los elementos de este mundo también podían organizarse siguiendo una tabla periódica, Lucien estaba casi seguro de que estos elementos también consistían en protones y electrones. Sin embargo, no tenía pruebas sólidas para demostrarlo. Por lo tanto, Lucien decidió ceñirse a la masa atómica hasta ahora, o la gente lo encontraría muy sospechoso cuando un joven hechicero estuviera explorando algo más allá de su nivel arcano.
Después de la parte de introducción, Lucian explicó su metodología y marco teórico para el arreglo, tomando en consideración las propiedades físicas y químicas de los elementos, la naturaleza de sus compuestos, así como la naturaleza de sus productos alquímicos, y luego presentó una lista de tablas 65 elementos ordenados y resumidos. En esta tabla periódica, cada línea vertical de elementos tiene caracteres similares. Dejé algunas celdas de la tabla en blanco, ya que no hay elementos adecuados para completar. Aquí, sugiero dos posibles razones. Una es que la masa de algunos átomos está mal ponderada, o son elementos nuevos que no hemos descubierto todavía. En cuanto a los nuevos elementos que no se han descubierto, aquí mi audaz hipótesis es que son elementos similares al aluminio y elementos similares al silicio, y posiblemente se puedan encontrar en... Se necesitan más investigaciones para verificar mis teorías y suposiciones. Lucien dejó la pluma y leyó el periódico varias veces. Luego, después de darle un ligero golpe al pergamino, Lucien lo guardó en su bolsa de almacenamiento. Lucien no esperaba que los elementos pesados erróneamente pudieran ser identificados y corregidos pronto por otros hechiceros, ya que la mayoría de ellos fueron aportados por razones bastante complicadas, como aquellos isótopos que no pudieron separarse adecuadamente. Aunque Lucien había descubierto la verdadera masa del átomo de estos elementos, no habló de ello en este artículo. Cuando salió del laboratorio, estaba totalmente oscuro afuera como ya estaban en invierno. Metiéndose las manos en la chaqueta, Lucien regresó a su vida lentamente, pensando en el siguiente paso de su plan. En ese momento, alguien detrás de él lo llamó por su nombre: «Señor Evans, ¿está listo para la enseñanza de la próxima semana?». Era Beate, quien también acababa de salir de la torre del laboratorio, y su tono aún no era amistoso. «Lo siento, señor Beate». Lucien le devolvió una sonrisa tranquila: «No voy a volver el próximo lunes, y ya pedí el día libre con el director, ya que necesito renovar mi placa de arcano ese día, ya sabes, para poner algunos créditos más. Y puntos en él. Desde que el señor Fernando citó mi artículo, ahora tengo bastantes puntos de otras personas que me citan». «Oh, lo siento, olvidé que nunca experimentaste algo como esto». Beate respiró hondo mientras su rostro se ponía morado, y luego dijo sarcásticamente: «Será mejor que desees que tu buena suerte siempre esté ahí, Evans». Estaba cabreado por el alarde de Lucien. Después de decir eso, Beate se fue a un lado del jardín. Lucien miró a Beate desde atrás y negó levemente con la cabeza. Comparado con los no muertos, a los ojos de Lucien, Beate no era nada importante. Cuando Lucien regresó a su lugar, sus 6 estudiantes todavía estaban ocupados haciendo sus ejercicios. Las luces en su lugar estaban todas encendidas, y frente a los aprendices, había montones de papeles. «Señor Evans, buenas noches». Los ojos de los aprendices estaban rojos y sus rostros se sonrojaron al pensar tanto. Lucien asintió sonriendo: «¿Cómo va todo?». «Las preguntas son súper difíciles». Eddie respondió apresuradamente, luciendo bastante emocionada. Todos los demás aprendices estuvieron de acuerdo. «Todas esas preguntas requieren algunas habilidades de pensamiento». Lucien sonrió: «Hazlo inteligentemente, no lo hagas duro». «Está bien, vamos a terminar el día. Toma el resto como tarea para esta semana y devuélvemelo el próximo sábado». Al escuchar que estaban bien para irse, los aprendices estaban muy felices y emocionados. Mientras que algunos mostraron su entusiasmo de inmediato, algunos trataron de ocultarlo. Fingiendo no ver la reacción de los estudiantes, Lucien le pidió a la criada que acompañara a los niños pequeños. Cuando pasaron por la puerta de la villa, los aprendices miraron hacia atrás. La villa en la oscuridad era como un monstruo escondido, esperando a su presa. Heidi se estremeció levemente y miró el examen que tenía en la mano. «Es casi demasiado para mí, me siento un poco arrepentido ahora por buscar la tutoría del señor Evans». Sin embargo, el método del señor Evans funciona bien. Sorprendentemente, fue Sprint quien hizo este comentario. «Todavía no somos verdaderos hechiceros. Deberíamos trabajar duro así. Y el señor Evans es un gran maestro». Katrina y Anika sintieron a su lado. Heidi se quejó: lo sé, pero solo quiero tener un fin de semana de verdad. El señor Evans es un demonio. Me gusta, lo respeto, pero también lo odio». Nadie se opuso a este comentario de Eddie. El lunes por la mañana, a las 9, un entrenador se detuvo lentamente frente a la sede del Congreso de Magia. Vestido con camisa blanca, chaleco marrón oscuro y chaqueta larga negra, Lucien se puso su sombrero de copa negro y subió las escaleras con calma.
Tan pronto como se bajó del carruaje, la criatura no muerta desapareció por completo. Cuando Lucien pasó por la puerta, Prospect lo saludó con un tono apagado: «Bienvenido, recibirías mi más cálida bienvenida si hicieras una torre femenina al Gili». Lucien no respondió, ya que Prospect dijo lo mismo a todos los hechiceros que pasaron por esta puerta. Fue directamente a la zona 4, al departamento administrativo de hechiceros. Al ver a Lucien, Cindy se sorprendió un poco. Mientras guiñaba sus hermosos ojos marrones, le dijo a Lucien medio en broma y medio quejándose: «Me pregunto quién es este caballero». «Ah, este es el señor Evans, que estuvo ausente durante todo un mes». Como Lucien todavía estaba en Allen, Cindy sintió que, como amigos, deberían verse con más frecuencia. «Vaya, este es nuestro famoso señor Evans, cuyo artículo fue citado por el señor Fernando». Donna también le dio la bienvenida a Lucien de una manera un poco en broma. «Tenemos tanta suerte de que todavía nos recuerdes». Lucien sonrió amablemente y también se sintió un poco arrepentido. «Me sentía abrumado este último mes, principalmente desarrollando trabajos. Por favor, no se burlen de mí, señoras. Por cierto, ¿está Lazar aquí hoy?». Al ver que Lucien seguía siendo tan tranquilo como de costumbre, Cindy y Donna se animaron y rápidamente compartieron con Lucien lo que sucedió el mes pasado en el Congreso. Lazar estaba ahora en Rentacto, preparando una próxima conferencia de la voluntad de los elementos el próximo mes. El gran arcanista, L.S.R. Brock, que demostró que la luz era en realidad una especie de onda electromagnética, ganó recientemente su tercera medalla de la Luna de Plata, otorgada conjuntamente por Brianna Royal Magic Academy, Monson League Tower, que fue el premio más alto en la Escuela de Electromagnetismo, Luz, Oscuridad y Astrología. Además del premio All Crown en la Escuela de Elemental Alchemy, Immortal Throne Award en Neuromancy, Silver Moon Medal en la Escuela de Electromagnetics, Light Darkness y Astrology, también estuvo el Sorcerer Laurel, establecido por Calais Magic Academy y Family of Sorcerer en el tradicional Transformación, Ilusión e Invocación, Medalla de Hielo y Nieve establecida en el extremo norte y la Cabaña de Palmeira, y Bastón de Arcana fundado por Tower para reconocer los logros de uno en fuerza de ventas, astrología y matemáticas. Todos estos premios aparecieron después del premio All Crown, y el Congreso solo jugó un papel de supervisión allí. Después de charlar un poco con Cindy y Donna, Lucien se enteró de las últimas novedades del Congreso. Luego visitó la oficina de Eric. Había una sonrisa imperceptible en el rostro de Eric. «Evans, debes estar aquí para renovar tu placa». Lucien asintió y sonrió: «Sí, por favor, señor Eric, pero antes de eso, también tengo algo más que hacer. Primero, quiero enviar mi trabajo de arcanos, y segundo, me gustaría tomar la evaluación de arcanos básicos». A Eric no le sorprendió que Lucien ya hubiera elaborado su segundo artículo. A sus ojos, el joven definitivamente trabajaría aún más duro después de que su primer artículo fuera citado por el gran arcanista. Sin embargo, estaba muy sorprendido de saber que era un trabajo de arcanos, y Lucien ya estaba preparado para tomar el examen. «¿De verdad? ¿Estás seguro?». «Como principiante en arcanos». 3 meses, dijo Lucien con confianza. «Siento que soy bastante talentoso con los arcanos». Y después de todo, el señor Brock pasó su examen cuando solo tenía 11 años. En ese momento, el señor Brock ya había estudiado arcanos durante 2 años, no 3 meses. «Tengo una base sólida de teoría de la magia y tengo competencia cognitiva como adulto». Lucien sonrió: «Y yo sé estudiar». Los ojos gris claro de Eric miraron a Lucien con seriedad. Al ver que Lucien estaba tan seguro de sí mismo, finalmente asintió con la cabeza. «Está bien, entonces. Veremos si puedes pasar la prueba». Antes de dirigirse a la sala de pruebas, Eric envió el papel de los arcanos de Lucien a la pizarra usando la jaula de hierro nuevamente en su oficina. La misma habitación espaciosa, las mismas campanas sonando. Nigromancia, para el señor Pesor y la señora Tina Timos; elemento, para el señor Gastón y el señor Overee. Luego, en una habitación donde había muchas botellas de elementos purificados, un elemental de la tierra tomó el papel de Lucien y lo escaneó rápidamente: la relación periódica entre la naturaleza de los elementos y la predicción de nuevos elementos, de nuevo, relación periódica, lo murmuró. «No hay nivel de arcano, entonces no me dejes molestar al señor Gastón, probablemente el señor Larry esté disponible ahora mismo». Cuando Larry recibió los varios papeles de ese día, después de echar un vistazo rápido a los papeles, el hombre de la áspera barba amarilla no los leyó de inmediato, sino que los dejó a un lado con indiferencia. «Mateo, recógelos en 3 días».
El búho marrón llamado Mateo asintió y luego se fue volando. Capítulo 204. Comentarios. Departamento Administrativo Hechicero. ¿Todo Amasi? Eric miró al joven y apuesto hombre de pies a cabeza varias veces, y dijo increíblemente: ¿Cómo es eso posible? Tu habilidad de razonamiento y tu forma arcana de pensar son similares a las de un arcanista de rango medio. ¿Empezar hace 3 meses? Lo juro, señor Eric. Lucien sonrió. Confío en ti, Evans. Eric se frotó un poco la cara con la mano derecha. No hay forma de que alguien pueda hacer trampa en esta prueba, a menos que tengan un objeto mágico de nivel legendario. Así que, Evans, aquí te anuncio que has pasado la prueba. Después de que el director del departamento firme, obtendrá un crédito arcano básico. Por favor, espere un poco. Había un director principal y 3 subdirectores en el departamento administrativo de Sorcerer, y el director principal también era miembro del comité de asuntos. Al ver a Eric enviar el resultado de la prueba al director, Lucien preguntó expectante: Señor Eric, ¿cuándo cree que puedo obtener el resultado de mi trabajo de arcanos? A pesar de lo tranquilo que estaba Lucien, definitivamente lo esperaba con ansias. Sin duda, la tabla periódica de los elementos jugó un papel muy importante en toda la historia del desarrollo de la ciencia, simbolizando el fin de la exploración desorganizada de los elementos por parte del ser humano, e inspiró innumerables estudios adicionales importantes. Además, lo que se escondía detrás del orden periódico era un área nueva, increíble e inimaginable. Un estudio en profundidad en este campo podría sacudir en gran medida el conocimiento pasado de la física en el mundo original de Lucien y también podría anular algunas de las principales teorías que actualmente respalda el Congreso. Por lo tanto, no era inapropiado comparar la tabla periódica de los elementos con la piedra angular y el trono en el mundo del estudio de los elementos. Sin embargo, por importante que fuera, cuando Mendeleev lo presentó por primera vez en el mundo original de Lucien, nadie prestó atención a su investigación, y la gente incluso comentó que su trabajo era una pérdida total de tiempo, incluido su maestro. Incluso a principios del siglo XX, cuando la importancia de su trabajo fue finalmente reconocida, Mendeleev todavía no pudo ganar el premio Nobel de Química por un voto. Al pensar en esto, Lucien estaba inevitablemente un poco nervioso. Sabía que su trabajo requería el apoyo de más investigaciones, a cargo de otros hechiceros. Si nadie estaba interesado en su investigación, o si las teorías que Lucien trajo de su mundo original no funcionaban aquí en este mundo mágico, su trabajo nunca valdría la pena. Incluso si hubiera arcanistas que pudieran ver la importancia de su hallazgo, la verificación aún necesitaba tiempo, pero Lucien necesitaba la atención de la voluntad de los elementos en este momento, o antes de eso, sería asesinado por algún grupo poderoso, digamos, la mano de la palidez. La mejor manera de obtener suficientes comentarios lo antes posible era publicar su artículo en una revista muy influyente, pero antes de eso, el artículo necesitaba pasar la revisión de la Junta. Depende, respondió Eric, para un artículo arcano, diría que varía entre 3 días y una semana o incluso un mes. Tu último artículo fue una excepción, Evans. Pero tampoco hay nada de qué preocuparse, ya que la pizarra guardará su artículo y nadie podrá tomar el resultado de su investigación. Ya veo, Lucien asintió. En un corto período de tiempo, Lucien creyó que todavía estaba a salvo, y que la criatura no muerta no lo atacaría fácilmente. Aunque planeaba de alguna manera tomar prestado el poder del Congreso para encontrar quién envió esta cosa para vigilarlo, Lucien decidió ser más cauteloso ya que todavía era muy nuevo aquí. Un rato después, se devolvió el documento firmado por el director. Eric luego renovó tanto la insignia arcana como la insignia mágica de Lucien. Evans tiene su crédito de arcanos básicos, mientras que al mismo tiempo, en el último número de las revistas, un total de 9 artículos citaron su experimento y el resultado de la investigación, incluido el del señor Fernando, por lo que es un total de 9 créditos arcanos. Eric miró la placa de arcanos de Lucien y dijo: ahora en total, tienes 17 créditos de arcanos. Felicitaciones, Evans, eres un arcanista de nivel 1 ahora. Eric estrechó la mano de Lucien y le devolvió la placa arcana de Lucien. Había una estrella plateada brillante en la insignia negra, luciendo misteriosa. Luego, Eric le devolvió la insignia mágica de Lucien. Debido a que Lord of Storm citó tu artículo, muchos arcanistas están interesados en estudiar tu nueva magia. Como es una magia de nivel de aprendiz, obtienes un punto por cada intercambio. En total, tengo 769 puntos arcanos. Bien por ti, Evans. Lucien estaba muy sorprendido con los puntos que había ganado.
Sabía que este número significaba que cerca de una décima parte de los hechiceros de Alien compraron su magia. El gran arcanista fue definitivamente influyente. Como profesor en Douglas, Lucien tuvo que trabajar al menos durante 6 o 7 años para ganar tantos puntos. Tan pronto como Lucien se emocionó, se dio cuenta de que cuando saliera de este edificio, el no muerto lo estaría siguiendo y mirándolo de nuevo, por lo que rápidamente se calmó. Lucien volvió a la sala de departamentos luciendo sus nuevas insignias. Cindy y Donna felicitaron sinceramente a Lucien y se sorprendieron de que se convirtiera en un arcanista de nivel 1 tan rápido. Después de almorzar con Cindy y Donna, Lucien regresó a Douglas para esperar el resultado de la revisión de su artículo. En el 14º piso del Comité de Asuntos, en un salón exclusivo. Sosteniendo una copa de vino con su mano pálida, Rogerio escuchaba en silencio el informe del alto espectro no muerto. El espectro vestía una túnica negra con capucha, que era diferente del estilo antiguo, y tenía muchos patrones blancos misteriosos en ella. Los ojos del espectro semitransparente brillaban con una luz roja intimidante, y su fina piel estaba mortalmente pálida. Adol, entonces estás diciendo que Lucien es solo un hechicero normal y trabajador, y que no ve a nadie sospechoso. El tono de Rogerio hablando con el espectro fue relativamente respetuoso, como si el espectro no fuera algo que él convocara, sino su compañero. Así es. La capucha de Adol se movió levemente, su interés de investigación actual son los elementos, y acaba de pasar su prueba básica de arcanos. No encontré a nadie más que lo estuviera observando o protegiendo en secreto. Puede confiar en mi capacidad de viajar entre los dos mundos, señor. Rogerio. Nadie, excepto los hechiceros legendarios o los cardenales de nivel 9, podía sentir mi existencia. Ya veo, se está volviendo más complicado ahora. La mano izquierda de Rogerio cubrió su mano derecha sosteniendo el vaso, tal vez la voluntad de los elementos esté usando a Lucien Evans para distraernos, o cómo se atrevería este nuevo hechicero a usar su nombre original en Alien. Parece que tenemos que hacer algo ahora, para poder avanzar. Estudio de Larry. Larry no detuvo su propio trabajo hasta que la lechuza, Mateu, vino a recordarle que estaba cerca de la fecha límite para revisar los varios papeles que le enviaron hace un par de días. Mientras leía los artículos, Larry encontró un nombre familiar, Lucien Evans, pero después de echar un segundo vistazo, notó que el autor era en realidad Lucien Evans X. Debido al nombre, Larry comenzó a leer el artículo de Lucien con atención. A los ojos de Larry, aunque la tabla periódica de elementos planteada por este Lucien Evans X era bastante clara, nada podía verificar si la tabla era correcta o incorrecta a menos que se descubrieran algunos elementos nuevos. La discusión y exploración del orden periódico entre elementos no era algo nuevo, y las conjeturas anteriores demostraron ser erróneas más tarde. Como arcanista de nivel 5 especializado en la escuela del elemento, cuando Lucien señaló audazmente que la medición de algunos elementos podría ser incorrecta porque no encajaban en la mesa, Larry frunció levemente el ceño, ya que el propio Larry en realidad pesó varias veces y no encontró ningún error allí. Larry estaba a punto de fallar directamente en este artículo, pero pensándolo bien, murmuró, debería verificar el resto del peso atómico también. Ahora estoy preparando el artículo para la conferencia del próximo mes en Rentacto, ¿será mejor que escriba esto y lo haga cuando regrese? Entonces Larry comenzó a escribir su comentario en el periódico de Lucien. Al mismo tiempo, en otro lugar, Timothy, un arcanista de nivel 4 y un hechicero del quinto círculo, que era el alumno del hechicero del séptimo círculo, Oberé, también estaba trabajando en su comentario para este artículo. 3 días después, Lucien volvió a pedir permiso de la escuela y acudió al departamento administrativo de hechiceros. Eric no estuvo aquí hoy, y Lucien visitó a una dama regordeta llamada Lucky, que era una arcanista de nivel 3, hechicera del cuarto círculo. Señorita Lucky, envié mi artículo hace varios días y me pregunto si el resultado está disponible ahora. Preguntó Lucien cortésmente. Aunque no había una sonrisa en el rostro de Lucky, no tenía intención de hacerle pasar un mal rato a Lucien. Ella asintió y sacó una carpeta. Primero, el documento pasó la revisión. Según el señor Gastón y el señor Oberé, el documento presentó una nueva tabla periódica de elementos para una mayor exploración de nuevos elementos y señaló audazmente los posibles errores que podría existir en la medición del peso atómico. Sin embargo, al mismo tiempo, no hay evidencia sólida que apoye que la suposición del autor sea válida. Como artículo digno de discusión adicional, se otorga un crédito arcano y un punto arcano.
Aunque Lucien estaba relativamente preparado, encontró el resultado todavía bastante decepcionante, o digamos, ridículo. Creía que este artículo sería de gran importancia en la historia de la magia y la escuela de Element, pero este artículo solo le valió un crédito. Capítulo 205. Invitación de Wars. Felicitaciones, señor Evans. Usted es el único arcanista de nivel junior que conozco cuyos 2 primeros trabajos pasaron la revisión de la Junta, dijo Lucky educadamente. Lucien tuvo que admitir que ya tenía suerte de que este documento pudiera ser aprobado por la Junta. Si no hubiera adjuntado el informe de su experimento al final de su artículo, los miembros de la Junta podrían haberlo rechazado directamente. Ahora que el artículo había pasado la revisión, Lucien necesitaba encontrar formas de ayudarlo a obtener más atención. Esto requirió que otros arcanistas pudieran descubrir nuevos elementos siguiendo las ideas de su artículo. Lucien trató de elaborar las ideas con la mayor claridad posible. Sugirió usar el análisis de espectro para estudiar el elemento similar al aluminio y descubrir un elemento similar al silicio investigando ciertas reacciones alquímicas, y Lucien incluso incluyó el posible carácter de algunas sustancias minerales. Para tener más arcanistas interesados en el artículo y verificar su exactitud, Lucien necesitaba permitir que más arcanistas leyeran este artículo, y él mismo también realizaría más experimentos. Lucien esperaba que más hechiceros y arcanistas volvieran a comprobar cuidadosamente los minerales que tenían. Entre todas las revistas influyentes, las que aceptaron artículos de la escuela de Element fueron Arcana, Element, Alchemy, Olm Journal, Colette Arcana Theory y Common Arcana. Sin embargo, entre ellos, solo Arcana, Element, Alchemy y Common Arcana aceptaron la contribución individual. Lucien no consideraría otros diarios, ya que no eran lo suficientemente influyentes, y su diario ideal era, por supuesto, Arcana, aunque sabía que sus posibilidades eran escasas o nulas. Sin embargo, Lucien todavía quería intentarlo. Gracias, señorita Lucky. Lucien asintió y luego salió de la oficina. Después de charlar un poco con Cindy y Donna, Lucien supo dónde estaba la sede de la revista, Arcana. Fue en el 10º piso. Lucien tomó el ascensor mágico, se paró en la plataforma redonda plateada y se levantó suavemente. Lucien, que miraba fijamente el vestíbulo principal, se sintió nervioso y expectante. Cuando el ascensor llegó al 9º piso, Lucien apretó el botón cubierto de luz amarilla y verde. Entonces la plataforma plateada comenzó a absorber la luz. Cuando se apagó la luz, la plataforma plateada de repente se sacudió un poco y luego se detuvo en el 10º piso. Al salir del ascensor, Lucien llegó a la sala principal de este piso. La sala de recepción de la revista Arcana. El salón era grandioso pero también silencioso. El suelo estaba pavimentado con finas baldosas. Lucien se dirigió al mostrador de recepción, detrás del cual había una dama y un hombre. Lucien les preguntó cortésmente. Disculpe, me pregunto cómo puedo enviar mi trabajo aquí. El hombre dejó de hablar con la bella dama y se volvió hacia Lucien. Después de revisar las insignias que lucía Lucien, se veía serio. ¿Puedo preguntar si es su propio trabajo? ¿O el de su amigo o maestro? Tanto el hombre como la dama llevaban insignias de arcano de 2 estrellas, sus propias placas de identificación, pero ninguna insignia mágica. Aquí, en este lugar, todo se trataba de arcanos. Señor Garvin, es mi propio periódico. Lucien echó un vistazo a su placa de identificación. El nombre, Garvin, era incluso más común que el de Lucien. Garvin se veía aún más serio, y dijo con sequedad. Lo siento, señor. No aceptamos contribuciones de arcanistas de rango menor. ¿Está bien? Lucien insistió. No encontré esta regla en el reglamento de contribución de Arcana. Garvin estaba un poco cabreado. Aunque la revista no hizo explícita esta regla, el requisito sí existió. A los ojos de Garvin, no había forma de que un arcanista de rango inferior pudiera competir con otros arcanistas de rango superior o incluso con grandes arcanistas. Publicamos varios artículos de arcanistas de rango menor antes, pero todos estos artículos, cuando estaban al pasar por la revisión de la Junta, todos fueron calificados como de gran importancia, y luego les enviamos nuestras cartas de invitación de contribución, explicó la dama junto a Garvin. Nunca aceptamos la contribución de ningún arcanista de rango menor. Pero no estoy rompiendo las reglas, ¿verdad? Lucien no se rindió fácilmente. Al menos Arcana debería revisar mi artículo primero. Si mi artículo no estuviera calificado y por lo tanto fuera rechazado, estaría totalmente de acuerdo con él.
Entonces, señor, deme su papel, y como solo estamos en el cuarto día del mes, sabrá el resultado de inmediato, dijo Garvin rápidamente, ya que estaba harto de hablar con Lucien. Gracias, señor. Lucien le entregó su papel a Garvin. Tan pronto como Garvin recibió su periódico, se alejó y llegó a un pasillo tranquilo y vacío. Luego, comenzó a leer el periódico de Lucien. Primero iba a comprobar él mismo el periódico de Lucien. Si no pudiera estar seguro del valor real de este documento, lo enviaría al departamento de revisión, pero de lo contrario rechazaría directamente el documento él mismo. Al principio, Garvin estaba leyendo con mucho cuidado, ya que la tabla periódica de elementos parecía muy persuasiva, pero luego se burló. Es broma, el peso atómico de Thermidric es incorrecto. Ya fue corregido por varios arcanistas de alto rango hace varios años, usando diferentes métodos experimentales. No puedo creer que este artículo haya pasado la revisión de la Junta. Thermidric era un elemento de composición especial del alma. Garvin dejó de leer y volvió con Lucien. Mientras le devolvía el documento a Lucien, dijo. El arcanista que revisó tu artículo no pudo ver ningún valor en tu artículo, ya que el artículo está lleno de problemas. Ni siquiera pudo ver cómo el artículo pasó la revisión. Lucien frunció un poco la boca y supo que había hecho todo lo posible. No tuvo más remedio que volver al primer piso, y allí envió su periódico a la sede de Element en Rentato. Como dijo Garvin, a principios de mes, los diarios no estaban muy ocupados. 3 días después, Lucien recibió la carta de Element. Era sábado y los aprendices estudiaban en su lugar. Después de darles más ejercicios para hacer, Lucien se paró en un rincón y abrió la carta. Señor Lucien Evans X, vale la pena seguir discutiendo su artículo, pero dado que habrá una conferencia en Rentato a principios del próximo mes, nuestra revista publicará todos los artículos de la conferencia. Por lo tanto, lamentamos informarle que no podemos publicar su artículo. Elemento, amigo de todos los hechiceros elementales y alquímicos, Han. Sexto, 817 fue la primera carta de rechazo de Lucien y fue bastante cortés. Lucien sabía que la conferencia era principalmente su excusa, o la revista se ofrecería a publicar el artículo sobre el próximo número. Lucien había pasado por bastantes dificultades recientemente, después del Año Nuevo, por lo que revisó cuidadosamente su estrella anfitriona del destino, pero descubrió que todavía estaba bastante borrosa. Después de asignar a los aprendices con más trabajo por hacer, Lucien se dirigió a la sede del Congreso y allí presentó su trabajo a Alchemy. Esta vez, la revisión fue mucho más lenta. 2 semanas más tarde, después de que los experimentos fallidos de Lucien de descubrir nuevos elementos le hubieran costado 200 puntos, finalmente recibió la carta de Alchemy. Sin embargo, seguía siendo una carta de rechazo. La revista incluso le dijo a Lucien que no volviera a enviar este artículo, ya que el argumento de Lucien sobre el peso atómico no tenía sentido. Mientras sostenía la carta de rechazo, Lucien se sintió un poco nervioso. Se estaba quedando sin tiempo. Si no podía publicar el artículo pronto, Lucien tendría que esperar otro mes. Luego, visitó la sede de Common Arcana en Algin y, por tercera vez, se sometió directamente el papel. Para su sorpresa, 4 días después, no recibió ni una carta de rechazo ni una carta de aceptación, sino una invitación de un arcanista de nivel 4 llamado Wars. La sede de Common Arcana, en una oficina luminosa. Soy uno de los revisores de su ensayo sobre el experimento con murciélagos, Evans, y fui yo quien le envió esa carta de invitación, dijo Watts, sentado en la silla, sonriendo. Watts tenía bigote de manillar amarillo claro. Muchas gracias, señor Watts, por hablar muy bien de mi artículo. De lo contrario, un gran arcanista nunca se fijaría en mi artículo, dijo Lucien con sinceridad. Entonces, esa sería la gran pérdida de todo el Congreso. Watts asintió amablemente. El señor Fernando ya ha creado el modelo básico de Thundereye, la fundición de rayos de Fernando y el crematorio invisible. Los 3 hechizos son asombrosos y poderosos. Como los modelos aún son muy complicados, el señor Fernando está trabajando ahora mismo en simplificarlos. El éxito de Lucien también le valió a Watts una gran reputación, por lo que a Watts le gustaba mucho Lucien. El gran arcanista es sin duda muy inteligente. Lucien se mantuvo humilde. Señor Watts, la razón por la que me pidió que viniera aquí, ¿es por mi nuevo periódico? Sí, es cierto, dijo Watts. He leído su artículo y vale la pena discutirlo más a fondo. Si no contuviera tanto de sus suposiciones personales, el artículo sería excelente. Con el trabajo de Lucien frente a él, Watts señaló cortésmente las partes en las que no estaba de acuerdo.
Aunque, continuó Watts, sigue siendo un buen artículo y ofrece a los arcanistas una nueva perspectiva. Entonces, Lucien, ¿estás de acuerdo con publicar el artículo sobre el número del próximo mes? Para este mes, los artículos están listos. Aparentemente, Watts decidió publicar este artículo debido a su aprecio por Lucien. Y la razón por la que le pidió a Lucien que fuera a su oficina fue porque quería que Lucien supiera quién lo estaba ayudando y con quién debería sentirse agradecido. Si un día, digamos, Lucien se convirtiera en alumno de Lord of Storm, sería una inversión exitosa para Watts. Pero en el tema del próximo mes, Lucien estaba un poco indeciso. Capítulo 206. Persistencia. Para otras personas, publicar un artículo sobre este o el próximo número de una revista podría no hacer ninguna diferencia, siempre que la revista en sí sea lo suficientemente influyente. Sin embargo, para Lucien, la razón por la que se obligó a completar este artículo a principios de este mes fue que quería que la mayoría de los arcanistas lo leyeran lo antes posible. ¿Alguna posibilidad de que mi artículo todavía pueda publicarse sobre la edición de este mes? Lucien todavía estaba buscando algo de esperanza. ¿Qué tal si pongo mi trabajo al final? Lo siento, Evans, pero no puedo. Ya les hemos informado a los hechiceros que publicaremos sus artículos, dijo Watts con decisión. Aunque pensaba que Lucien era un joven prometedor, no era suficiente para él correr el riesgo de cabrear a otros hechiceros más importantes debido a un arcanista de nivel 1. Lucien tenía la espalda recta, y todavía había una sonrisa en su rostro. Señor Watts, sé que todavía se siente indeciso con mi trabajo, pero espero que el apéndice del registro de mis experimentos al final del artículo pueda hacer, aunque no he podido probar que todo el peso atómico de los varios elementos mencionados en mi artículo sea incorrecto, los resultados de mis experimentos han demostrado que algunos definitivamente no son precisos, como se implica en mi tabla periódica. Watts negó con la cabeza. Incluso si sus experimentos pudieran probar eso, todavía no hay suficiente evidencia que demuestre que su artículo es confiable. Estoy seguro de que varias de sus suposiciones no son correctas. A los ojos de Watts, este documento era como uno de los muchos documentos anteriores, que estudiaba el orden entre los elementos. Aquí no había nada especial en el periódico de Lucien. Tal vez sea porque, Lucien dejó de llamar isótopos a estos elementos, pero lo dijo de una manera más implícita, por algunas razones que aún no hemos descubierto, por lo que no podemos medir los elementos correctamente usando nuestros métodos existentes. Un par de isótopos eran dos elementos con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Como eran de naturaleza similar, los isótopos podían resultar bastante confusos. Sin embargo, Lucien no se atrevió a presentar el concepto sin pensarlo, ya que la comprensión de los elementos de este mundo aún se encontraba en la etapa de los átomos. Eres un arcanista de nivel 1, Evans, dijo Watts. Los que midieron los elementos eran arcanistas de al menos el nivel 5. Lo que Watts estaba tratando de decir era muy obvio. Entonces, lo siento, señor Watts, me temo que necesito rechazar Common Arcana, ya que creo en mi investigación. Lucien se inclinó cortésmente ante Watts. Watts no se sintió ofendido, ya que había visto a muchos jóvenes obstinados, o digamos, persistentes, como Lucien Evans. Así que se levantó de su silla y dijo: no te culpo, Evans, pero si no puedes encontrar otras revistas para aceptar el artículo, siempre eres bienvenido aquí. Lucien recogió su papel sobre la mesa y asintió con sinceridad: muchas gracias, señor Watts. Sabía que todavía tenía una última opción, y era correr el riesgo de buscar ayuda de la Old Royal Magic Academy y la Will of Elements usando el anillo. Después de todo, él estaba siendo bastante sospechoso a los ojos de la mano de la palidez de todos modos y, por supuesto, nadie sabía qué pasaría si Lucien decidía hacer esto. Ahora, Lucien era incluso un poco más alto. Con sombrero de copa negro y abrigo largo, su mirada persistente dejó a Watts con una profunda impresión. Hace unos 10 días. En el 14º piso de la Torre Mágica, en un exclusivo salón. Al mirar el papel que tenía en la mano, Rogerio sonrió y negó con la cabeza. Los jóvenes están realmente llenos del espíritu de desafiar la autoridad. Son valientes, intrépidos y locos. Aunque Rogerio no sabía con mucha precisión qué estaba haciendo Lucien en el último mes, dado que Adol no podía seguir a Lucien a todas partes, sabía que el reciente artículo de Lucien pasó la revisión de la Junta pero fue rechazado por algunas revistas. Así que fue a la biblioteca Common Arcana y compró una copia del periódico. Rogerio no tardó en dejar de leer el periódico, ya que era uno de los arcanistas que medían a Termiric.
En ese momento, adoptó varias medidas diferentes para llegar al resultado, y el resultado fue apoyado por varios arcanistas influyentes, por lo que nunca dudó del resultado de su investigación. Dejando el papel, los dedos de Rogerio golpeaban el escritorio. Estaba considerando cómo dejar que Lucien se presentara frente a algunos hechiceros de rango medio en la voluntad de los elementos, para poder ver sus reacciones si reconocían a Lucien para encontrar más sobre este misterioso recién llegado. Antes de dirigirse a la sucursal de Royal Bank of Formenallen, que, según lo que Natasha le mencionó antes, era el banco más alto de este mundo, Lucien regresó primero a la escuela. Como una vez que mostró el anillo a Will of Elements, es posible que no pueda regresar muy pronto, por lo tanto, necesitaba informar a sus amigos, estudiantes y al maestro de escuela con anticipación. ¿Su trabajo fue aceptado? Rock, Jerome y K le preguntaron a Lucien tan pronto como regresó a la escuela. Sabían que el segundo artículo de Lucien había sido rechazado por Archemid y Element. No, Lucien puso una sonrisa tranquila, como Narcana también lo rechaza. Vamos, entonces ¿por qué te invitaron allí? Rock estaba un poco enojado. Jerome echó un vistazo a Rock para detenerlo, y luego consoló un poco a Lucien. Cuando Lucien estaba a punto de encontrar algunas excusas para una ausencia breve, K le dijo: Evans, conozco a un arcanista que es uno de los editores de Element y se llama Igna. Es una buena persona, y yo pensando si estás dispuesta a ir a Rentato conmigo, para que podamos cenar juntos. Aunque K no estaba seguro de si esto funcionaría, todavía ofreció su ayuda. K esperaba que alguien pudiera volver a leer detenidamente el artículo de su colega sin prejuicios. Lucien estaba muy sorprendido, pero muy rápidamente Lucien respiró hondo y dijo: Gracias, K. Me voy a Rentato contigo. Lucien no dejaría escapar ninguna oportunidad. Después del almuerzo, Watts se tomó un pequeño descanso y luego entró vigorosamente en su laboratorio en la Torre Mágica. Las siguientes 2 horas fueron su propio tiempo de experimento, y ninguno de sus trabajos lo perturbaría. De alguna manera, cuando Watts encendió los círculos alquímicos y estaba a punto de continuar con el experimento de ayer, las palabras de Lucien aparecieron en su mente y tomó una botella de elemento purificado frente a él. Estaba siendo bastante terco, tal vez pueda echar un vistazo si la medida es correcta, de todos modos, no tomará mucho trabajo. Watts murmuró para sí mismo. Si pudiera encontrar algún error en el registro actual de peso atómico de los elementos, todavía estaría obteniendo bastantes créditos. De acuerdo con el reglamento del Congreso, en cuanto a la estadística básica como el peso atómico de un elemento, el primer hechicero que lo midió correctamente y los siguientes 5 hechiceros que demostraron que la estadística era correcta compartieron el total de créditos de citación en una proporción de 3. 2. 2. 1. 1. 1 dentro de un año. Como un hechicero experimentado de rango medio, como se esperaba, Watts terminó su primer experimento midiendo el peso atómico de un elemento que se señaló en el artículo de Lucien que se midió incorrectamente. Evan tiene razón con esto. Hay algunos pequeños errores en el método anterior del peso atómico. Watts asintió. Después de usar otros 2 métodos, Watts estaba seguro de que la forma de medición anterior no era la correcta y Lucien tenía razón. Luego, Watts continuó midiendo otros elementos. A medida que pasaba el tiempo, su rostro se veía cada vez más sorprendido. Si una respuesta correcta pudiera ser la buena de Lucien, por suerte, no sabía cómo explicar por qué los resultados del siguiente experimento demostraban que Lucien tenía razón, ya que encajaban perfectamente en su tabla periódica de elementos. La mirada persistente de Lucien y lo que dijo aparecieron en la mente de Watts nuevamente. A toda prisa, Watts dejó de caminar de un lado a otro en el laboratorio y se apresuró a entrar en esta oficina. Rápidamente tomó una pluma y comenzó a escribir. Estimado Lucien Evans, creemos que su artículo es de gran valor y esperamos que Common Arcana pueda publicar su artículo sobre la edición de este mes. De repente, dejó de escribir, hizo una bola con el papel y lo tiró a la papelera. Agarrando su abrigo y sombrero, Watts corrió escaleras abajo. A Douglas, dijo Watts al cochero. Volar estaba prohibido en Allen. Capítulo 207. Otra invitación. Al comienzo del primer mes del año, el mes de comienzo, mientras el clima frío todavía dominaba a Allen, los árboles alrededor de Douglas todavía se veían de color verde oscuro. Frente a la puerta de hierro negro de estilo antiguo, Watts le preguntó al portero con entusiasmo. Soy Watts, de Common Arcana, y soy amigo del director. Estoy buscando al señor Lucien Evans.
Tenemos a dos Mr. Lucien Evans aquí, pero ninguno de ellos está en la escuela en este momento, respondió el portero, un golem de hierro, de manera mecánica, se fueron a Rentato juntos. Entonces, ¿cuándo se fueron y cuándo volverán? Quiero decir, estoy buscando a Lucien Evans X, ¿cuándo volverá? Watts explicó apresuradamente, ¿por qué se dirigen a Rentato? Se fueron hace como una hora, dijo el golem de hierro. No tengo idea de cuándo volverán. Al escuchar la respuesta del portero, Watts presionó su sombrero de copa negro un poco molesto, ya que sabía que Lucien ya estaría en Rentato ahora. Como capital de Olm, Rentato era una ciudad grande y muy ocupada, lo que significaba que su magia no podía ayudarlo a encontrar a Lucien con información limitada. Si el señor Evans X está de regreso, por favor dígale que Common Arcana desea publicar su artículo sobre el número de este mes, y esperamos ansiosamente su respuesta. Si no le importa, queremos invitarlo a visitar nuestra sede de nuevo. En el viento frío, mientras Watts hablaba, su respiración producía gas blanco en el aire. Luego, regresó a su entrenador y se fue. Rentato, en el segundo piso del restaurante Oak. En la sala VIP, Lucian miró por la ventana la hermosa noche con innumerables copos de nieve cayendo del cielo, y observó a la gente que pasaba por la nieve. Algunos de ellos tenían prisa, algunos caminaban lentamente uno al lado del otro, algunos intentaban atrapar algunos copos de nieve y otros se inclinaban para hacer algunas bolas de nieve. Igna, un arcanista alto y delgado de nivel 4, hechicero elemental del quinto círculo, estaba sentado frente a él. Tenía rasgos faciales definidos y algo de pelo blanco sobre ambos lados de las orejas. Si Kano se lo hubiera dicho a Lucien primero, Lucien pensaría que Igna tenía 50 y tantos años, sin embargo, de hecho, Igna tenía más de 100 años. Cuando Igna tenía 70 años, gastó todos sus ahorros en un rito mágico muy caro y expandió su vida. Parecía que ahora lo estaba haciendo bastante bien, a pesar de que ya se había mantenido en la etapa de rango medio durante 60 años. Salud, por nuestra maravillosa cena. Igna levantó su copa, mientras sus ojos castaños claros miraban primero a Lucien y luego a K. Después de terminar su bebida, K se disculpó y fue al baño. Al parecer, no le fue bien con el alcohol. Después de que K se fue, Igna miró a Lucien y dijo: Evans, leí tu artículo antes de la cena y debo decir que este artículo tiene ventajas y desventajas, y es definitivamente revelador. Desafortunadamente, Element este mes no puede aceptar más trabajos excepto los de la conferencia. Antes de que Lucien abriera la boca, Igna agitó suavemente su vaso y agregó: sin embargo, como Kat pronto será alumno del señor Larry, y como el señor Larry y yo somos buenos amigos, tengo que hacer algo por ti, joven. Así que planeo sugerirle al señor Raba, el editor en jefe de Element, que haga de la edición de este mes una edición especial, para que podamos aceptar artículos de otros lugares. Sin embargo, no estoy seguro de si me escuchará. Obviamente, no es fácil. Al escuchar eso, Lucien volvió a encontrar la esperanza, pero sintió que Igna le estaba insinuando algo. Como esperaba, Igna miró por la ventana y suspiró. Ser joven es sin duda agradable, especialmente a los ojos de un anciano. Ahora tengo muy pocas esperanzas de mejorar aún más con algunos artículos innovadores, pero algunos ritos antiguos poderosos. Todavía podría ayudarme. Sin embargo, los materiales requeridos por estos ritos son muy caros. Luego se detuvo pero comenzó a beber vino con una sonrisa en el rostro. Lucien entendió que tenía que pagar por lo que estaba pidiendo, así que dijo con cuidado: a veces, obtener algunos puntos arcanos no es muy difícil, y otras veces solo necesitamos un poco de buena suerte, o sea, gané bastantes puntos con mi último artículo. Igna echó un vistazo a Lucien satisfactoriamente: qué buen joven, y ahora me estoy quedando atrás, todavía estoy luchando con los últimos 300 puntos arcanos para comprar Crown Stone. Me atrevo a preguntar, dijo Lucien, tratando de no sentirse disgustado consigo mismo, si está dispuesto a aceptar mis puntos, señor Igna. No quiero ver a un gran hechicero molestarse por el dinero y por lo tanto no poder ir más lejos. Lucien sabía que publicar su artículo sobre Element podría brindarle una mejor oportunidad que en Common Arcana. Entonces deséenos éxito a los dos. Igna levantó elegantemente su copa de nuevo y sonrió. K estaba feliz de ver que Igna y Lucien tuvieron una excelente conversación cuando regresó. Tal vez fue porque Igna realmente estaba haciendo su trabajo, o tal vez porque Element ya estaba preparando una edición especial. Cuando Lucien y K estaban a punto de salir del hotel al día siguiente, Lucien recibió la carta de Element, informando que su periódico había sido elegido.
Gracias, K. Sin tu ayuda, no habría forma de que pudiera publicar mi artículo. Lucien agradeció sinceramente a K desde la platier. K se rascó el cabello un poco tímidamente, tu papel es valioso. No pudo hacer su comentario más específicamente, ya que nunca leyó el artículo de nadie antes de su publicación. Sí, 300 puntos, pensó Lucien para sí mismo, pero mientras otros arcanistas pudieran leer el periódico lo antes posible, Lucien sabía que valía la pena. ¿No vas a volver conmigo?, preguntó Lucien, cuando regresaba a Douglas para continuar con sus experimentos. K negó con la cabeza y se veía un poco triste. Ya dejé la escuela, en realidad, y antes de convertirme en el alumno del señor Larry, necesito volver a Granlin para hacer algo primero, mi ciudad natal. Granlin era el más remoto de los 8 condados de Olm. Ya veo. Apuesto a que nos veremos de nuevo muy pronto. Lucien asintió. ¿Necesitas ayuda cuando regreses? K negó con la cabeza. Nada grande. Está bien, si necesitas ayuda, K, solo envíame una carta, dijo Lucien. Al ver venir el tren, Lucien lo saludó con la mano. Antes de que K se subiera al tren, Lucien le dijo vagamente. Cuando tengas tiempo, probablemente quieras volver a medir algunos elementos. K estaba bastante confundido, pero aún asintió antes de irse. En la sede de Common Arcana. Qué lástima, murmuró Watts con pesar. Element finalmente recibió su papel, en este momento, Lucien estaba parado frente a él en la oficina. Sabiendo que el señor Watts había visitado la escuela en persona, Lucien vino a agradecerle. Lo siento, señor Watts. Si lo hubiera sabido, definitivamente no iría a Rentato. No mencionó que también podría haber salvado 300 puntos. Está bien, y si yo fuera tú, también elegiría Element. Para tu artículo, Element es solo superado por Arcana, dijo Watts generosamente. Aunque Common Arcana siempre ha progresado en los últimos 10 años, todavía no estamos ni siquiera cerca de Element en este campo específico. Lucien asintió levemente. En la mayoría de los casos, elegiría Common Arcana debido al aprecio del señor Watts hacia él, pero esta vez, fue diferente. Espero poder tener más oportunidades con Common Arcana, dijo Lucien. Bienvenido. Watts respondió cortésmente. Por cierto, Evans, quiero publicar mi artículo con respecto al peso atómico corregido de los elementos en los arcanos comunes de este número también, y por supuesto, voy a citar tu artículo, ¿te importa? Por supuesto no. Lucien sonrió, es un placer. Después de regresar a la escuela, Lucien escribió cartas a Rock, Jerome y Lazar y les dijo que elementos podían medirse incorrectamente. Lucien estaba haciendo esto no porque quisiera que sus amigos obtuvieran algunos créditos, sino porque también esperaba que apoyaran mejor su propio trabajo. Por eso Lucien tenía que asegurarse de que su artículo se publicara primero. El viernes por la noche, Lucien regresó a su casa después de varios experimentos fallidos más que intentaban encontrar nuevos elementos de muchos minerales diferentes. Cuando abrió la puerta, Lucien vio una carta en el suelo. ¿Quién me escribe? Lucien revisó cuidadosamente la carta y luego la abrió con curiosidad. Estimado señor Lucien Evans. Como hechicero de rango menor, su contribución al campo de Element es impresionante. Por lo tanto, nos gustaría invitarlo a la conferencia anual de Element y Alchemy en Rose Garden, ubicado junto al hermoso lago de los Cisnes, a las 9 de la mañana del sábado. 27 de enero. The Will of Elements y Olm Royal Magic Academy y la carta fue enviada 3 días antes. Lucien estaba muy sorprendido. Se preguntó si su artículo ya había llamado la atención de la voluntad de los elementos. Capítulo 208. Un error. Rentato, estación Hexagram. A las 7 de la mañana, Lucien, vistiéndose formalmente, se bajó del tren con el viento frío. Después de recibir la invitación, rápidamente verificó la credibilidad de la carta con la escuela y luego tomó el siguiente tren para llegar a Rentato. Al subir al coche que contrató, las manos de Lucien se calentaron un poco. Después de decirle al cochero a dónde se dirigía, el corazón de Lucien seguía latiendo bastante rápido. Después de un rato, al escuchar las ruedas rodar, se fue calmando gradualmente y el tono de la invitación comenzó a molestarlo un poco. En la mente de Lucien, si la gente de Will of Element y la academia realmente apreciaron el gran valor de su segundo artículo, su tratamiento debería ser mejor que eso. Sin embargo, si no entendieran la importancia de la tabla periódica de elementos, ¿por qué se molestarían en enviar la invitación y? 1 hora y media más tarde, el entrenador se detuvo frente a Rose Garden. En su lado izquierdo, el hermoso lago de los cisnes estaba cubierto por una fina capa de hielo. Los copos de nieve caían del cielo.
Dos jóvenes caballeros rubios estaban salvaguardando la puerta, luciendo bastante serios. Pero Lucien pudo decir que no eran verdaderos caballeros, ya que usaban la poción, y por eso estaban dispuestos a servir a la voluntad de los elementos. En el campo de la elaboración de pociones mágicas, las escuelas de Element, Alquimia y Nigromancia fueron las mejores. Buenos días, señor. ¿Podemos echar un vistazo a su invitación y placa arcana? Preguntó un caballero cortésmente. Lucien asintió y se los mostró. Después de usar un objeto mágico parecido a un espejo y verificar cuidadosamente la insignia y la invitación, el caballero se inclinó levemente ante Lucien. Bienvenido, señor Lucien Evans. La reunión comenzará pronto, y todos los invitados están en el salón principal. El otro caballero se dio la vuelta y abrió la puerta. Al ver que todo iba bien, Lucien se sintió un poco aliviado. Entonces, siguió el camino del jardín con paciencia y luego abrió la gran puerta de la casa. En el pasillo, la gente hablaba en voz baja y no había música ni riñas. Los arcanistas intercambiaban educadamente sus estudios y muchos estaban perdidos en el mundo del conocimiento. Alrededor de 210 arcanistas fueron invitados hoy, y entre ellos, en su mayoría eran arcanistas de rango medio, pero también había algunos de rango junior consumados. Todas las sillas y mesas rodeaban una plataforma elevada. Sobre la plataforma, había un círculo mágico para amplificar la voz del orador, y había una tribuna al frente de la plataforma a la altura de la cintura. No muchos notaron que un nuevo arcanista acababa de entrar en la sala, pero cuando más y más de ellos se dieron cuenta de que nunca antes habían visto a Lucien, comenzaron a mirarlo. Lazar, en ese momento, estaba parado en la esquina del pasillo, sintiéndose aliviado de que la reunión preparada durante tanto tiempo finalmente estuviera a punto de comenzar, y cuando vio a Lucien aparecer aquí, se sorprendió más que nada. Rápidamente se abrió paso entre la multitud y agarró a Lucien del brazo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lazar le preguntó en voz baja. Después de todo, esta era la reunión anual de la escuela de Elemental Alchemy, y Lucien ni siquiera era miembro de ellos. Cuando Lucien se sintió un poco nervioso al ver a todos esos extraños en el pasillo, la apariencia de Lazar lo consoló. Voy a asistir a la reunión. Lucien rápidamente agitó la invitación en su mano frente a Lazar. ¿Me enviaste esto? Espera, tienes una invitación. Lazar rápidamente tomó la invitación de Lucien y la comprobó. ¿Cómo? Frunció el ceño. Lazar murmuró. ¿Qué hiciste cuando estuve ausente? ¿Es esto por tu carta pidiéndome que vuelva a medir algunos de los elementos? Lo hice, y de hecho no eran correctos. Cuando Lucien estaba a punto de decir algo, la voz de una joven salió del amplificador mágico. Disculpe, ¿ha llegado el señor Lucien Evans? Por favor, acérquese a la puerta. El señor Larry lo está buscando. Todos los arcanistas detuvieron sus conversaciones y miraron a su alrededor con curiosidad, preguntándose quién era ese Lucien Evans. Rebecca. El señor Evans está aquí. Al escuchar el nombre de su amigo, Lazar respondió con orgullo y en voz alta. Luego tiró del brazo de Lucien y caminó hacia la puerta. Muchos arcanistas dieron paso a Lucien, y en su mente, se preguntaban por qué un arcanista tan joven había sido invitado a esta importante reunión. Había 3 hombres y una mujer parados cerca de la puerta. La dama de ojos verdes vestía un vestido largo rojo, se veía bastante bonita, pero también un poco agotada por organizar la reunión. Un hombre de 30 y tantos años, de rostro redondo, le estaba hablando. Señor Larry, el señor Evans está aquí. Lazar se inclinó cortésmente ante el hombre de rostro redondo. Cuando Lucien estaba a punto de sonreír, Larry puso una mirada confusa y preguntó. ¿Quién eres? Su voz no era alta sino profunda, y su pregunta fue escuchada por muchos arcanistas. Más y más arcanistas se volvieron y miraron en esa dirección. Larry agitó un poco las manos. Lo siento, señor. Quiero decir, estoy buscando a mi alumno, Lucien Evans, Lucien Evans K. Lucien se dio cuenta de lo que estaba pasando aquí y sintió que todo era divertido. Señor Larry, solo tenemos un señor Evans, y está aquí. Después de unos segundos, Rebecca explicó nerviosamente. ¿Qué quieres decir? Larry miró a Rebecca. Uno de los 2 hombres que estaban detrás de Larry le dijo a Rebecca con dureza. ¿Eras tú quien estaba a cargo de llenar las invitaciones, Rebecca? Te pedí que invitaras al alumno del señor Larry, el señor Lucien Evans, quien desarrolló el trabajo de Atomic Valencia. Mira lo que has hecho. El hombre echó un rápido vistazo a las insignias en el pecho de Lucien y se enfadó aún más. El hombre mismo era un arcanista de nivel 3, hechicero del tercer círculo, y su rostro estaba cubierto de arrugas.
Parecía que su nivel de arcano se había desarrollado principalmente con los años. Luego hizo una reverencia y se disculpó con el anciano de cabello medio blanco y nariz ligeramente aguileña. Rebeca tenía lágrimas en los ojos, pero no podía entender qué le pasaba. Señor Leandro, tenemos dos. Señor Lucien Evans en Douglas, la cara del azar se sonrojó también por la vergüenza, pero aún trató de hablar por Rebeca, quizás por eso. Sin embargo, Leandro todavía estaba enojado. Entonces, ¿por qué no especificaste que fue el señor K el que fue invitado? ¿Por qué no especificaste el nivel de arcano de la persona? Este tipo solo tiene el nivel 1 en arcano. Como tú. Señaló el pecho de Lucien. Pero señor Leandro, lo comprobé, solo hay un señor Lucien Evans en Douglas. Rebeca casi estalló en lágrimas, o definitivamente habría sido más específica. Señor Leandro, interrumpió Lucien con calma, que dejó la escuela antes de que se enviara la invitación. Lo que Lucien quiso decir fue que fue la persona que cometió el error fue la que le dio a Rebeca esa información, no ella. Pero sigue siendo su error por no poner el nivel de arcano en la invitación. Leandro luego se volvió hacia Lucien, y tú, usa tu cerebro. ¿Cómo es posible que estés invitado a esta reunión? Hablar con un arcanista cuyo nivel era más bajo que él no requería demasiada cortesía. No, es mi error. Larry levantó un poco la mano, le pedí a K que se fuera de la escuela, pero cuando la reunión decidió invitar a K en el último segundo, olvidé decírselo al señor Leandro. Larry, ¿por qué no invitaste a K tú mismo, entonces? Preguntó el anciano. No pude encontrarlo. Larry se encogió un poco de hombros, no esperaba que K dejara la escuela tan rápido. Este anciano con traje negro y ojos extraños era el maestro de Larry, el director de Will of Element, el miembro de la Junta de Revisión de Arcana, un arcanista de nivel 7 y hechicero del séptimo círculo, Gastón. Los arcanistas en la sala finalmente entendieron lo que estaba pasando aquí, y algunos se divirtieron. Disculpe las molestias, señor Gastón. Leandro se apresuró a inclinarse ante Gastón de una manera agradable. No es realmente su culpa. Gastón asintió levemente, deja de hacerle pasar un mal rato. Leandro asintió con la cabeza y luego le dijo a Lucien. Como todo está claro, puedes irte ahora. A pesar de lo tranquilo que estaba Lucien, al escuchar esto, todavía se sentía humillado. En este momento, Gastón levantó la mano y detuvo a Leandro. Evans, ¿te interesan los arcanos de la escuela de Element? Lucien asintió apresuradamente. Quédate, entonces. No seas tímido. Gastón sonrió, esta es nuestra conferencia anual. Aunque es posible que no puedas entender mucho, aún puede ser muy útil para ti. Quizás algún día te conviertas en un arcanista influyente. Lucien se sorprendió mucho y volvió a asentir. La sede de Common Arcana. Después de enviar su artículo sobre la nueva medición de los elementos, Watts ahora estaba sentado cómodamente en su sofá. Este artículo debe publicarse en la revista de este número. Sintiéndose bastante relajado, volvió a tomar el periódico de Lucien y comenzó a leer la última parte con respecto a las conjeturas de Lucien sobre elementos no descubiertos. Watts nunca se dio cuenta de que las conjeturas de Lucien eran tan detalladas que incluso propuso algunos minerales posibles con los que se podrían encontrar algunos elementos no descubiertos. Entonces su corazón dio un vuelco. Las características de este mineral descritas por Lucien en realidad le eran muy familiares. Capítulo 209. Hallazgo impactante. Espera, Watts levantó levemente la barbilla. Black Bear encontró recientemente algunos minerales especiales en el sur. Recuerdo, tienen características similares. Mientras señalaba las perchas, el sombrero de copa negro y la chaqueta larga de Watts volaron directamente hacia él. Hoy, estaba aún más apurado que la última vez. Después de tomar el ascensor y luego el entrenador, Watts finalmente llegó frente a la torre mágica de aspecto extraño con dos cuernos en la parte superior. Black Bear, cuyo nombre era en realidad Odonkor, pero Watts a menudo lo llamaba en secreto Black Bear en su mente, era un hechicero del cuarto círculo especializado en transformación e invocación. Su abuelo era un archimago muy rico al que le gustaba viajar y coleccionar todo tipo de cosas especiales, a pesar del hecho de que rara vez tenía interés en realizar investigaciones serias. Watts saltó apresuradamente del carruaje y corrió hacia la puerta de la torre. Oye, amigo, ¿por qué tienes prisa? El círculo mágico de Odonkor le informó que Watts vino a visitarlo con prisa. Odonkor seguramente parecía un oso negro, ya que su tradición familiar en el estudio de la transformación se originó al observar a los osos, y todos sus parientes se parecían un poco a los osos. Jadeando, Watts respondió.
Black Bear, no, no, Oloncor, véndeme un par de flashes, el extraño mineral que encontraste en el sur. En Rose Garden. Después de la llegada de Gastón, gradualmente llegaron más hechiceros de rango superior, incluido Raventi, un hechicero del noveno círculo, miembro de la Junta de Revisión de Arcana y vicepresidente de la Voluntad de los Elementos, y Oberé, también miembro de la Junta de Revisión de Arcana y director de la Wheel of Elements, además de otras 3 autoridades. Por supuesto, había mucho más de 5 personas que estaban calificadas para revisar artículos en el campo de Element, pero eran las más especializadas. Además de los 6 arcanistas de rango superior en la parte superior, el nivel de líder de la voluntad de los elementos todavía tenía otros 32 hechiceros de rango superior. Sin embargo, entre ellos solo había 20 cuyo nivel de arcano estaba por encima del nivel 6. A nivel legendario, solo Raventi asistió a la conferencia de hoy, ya que esta reunión fue principalmente una oportunidad para que los hechiceros de rango medio intercambiaran sus ideas y pensamientos. Sin embargo, el gran poder que tenía el pueblo que estaba presente en esta conferencia fue suficiente para destruir todo un país. La escuela de Element era conocida por su poder destructivo. Raventi no parecía nada más que un anciano de apariencia sencilla, y hoy llevaba una túnica negra bordada con 65 símbolos, que representan los elementos existentes en la actualidad. Después de su breve y sencillo discurso de apertura, la conferencia comenzó oficialmente. El primero que pronunció el discurso basado en su artículo fue Timoteo, el famoso genio en arcanos de la voluntad de los elementos. Timothy tenía cabello negro y ojos azules. Con gafas con montura dorada en la nariz, parecía profundo y elegante. En marcado contraste, el tema de su artículo era bastante violento. Cascada explosiva. Al simplificar la fórmula alquímica fundamental de esta magia, Timothy mejoró el poder del hechizo en un 50%. ¡Wow! Eso es realmente algo. Lazar estaba muy impresionado y emocionado. Lucien, como invitado que fue invitado por error, solo pudo escuchar atentamente el discurso junto a la plataforma, mientras esos arcanistas estaban sentados en sus sillas altas, escuchando y consultando el artículo de Timothy para obtener estadísticas y explicaciones más detalladas. Sin embargo, todavía podía ver el gran valor del artículo de Timothy. Enfrentando cascada explosiva, si alguien todavía intentó usar estrategias comunes para evitar el ataque basado en su experiencia de lucha pasada, el hechizo se convertiría en su pesadilla. Lucien prestó especial atención a la parte alquímica, ya que sabía que este era su defecto en su estudio. Si tuviera una comprensión más profunda en este campo en el futuro, podría comenzar a intentar usar nitroglicerina para crear más hechizos. Después de obtener algunos flashes, Watts tomó prestado el elegante laboratorio de Oloncor y comenzó a hacer sus experimentos de inmediato. Muy rápidamente, Watts extrajo la sustancia que quería de flashes y luego puso la sustancia en un círculo mágico espectroscópico. El círculo mágico comenzó a funcionar lentamente. Watts contuvo la respiración. Cuando vio las hermosas líneas espectrales de ensueño que nunca antes había presenciado, la respiración de Watts se volvió pesada y su rostro enrojeció. Nuevo elemento. Había un nuevo elemento allí. Junto al círculo mágico estaba el papel de Lucien. Como si el autor ya supiera lo que Watts podría encontrar aquí, el artículo escribió. Este elemento similar al aluminio se puede encontrar mediante análisis espectral. Watts estaba ahora mismo mirando el papel y no podía creer lo que veía. Esto no fue una especulación, sino una profecía. Y la profecía se basó en el período de elementos presentados por Lucien. A Watts le zumbaba la cabeza. Luego respiró hondo y comenzó a hacer más círculos mágicos. Iba a probar posibles formas de purificar el nuevo elemento de la sustancia extraída. El elegante laboratorio de Oloncor definitivamente funcionó muy bien, y antes del almuerzo, ya había un montón de cristales de color plateado justo enfrente de Watts. No hubo tiempo para almorzar. En el siguiente segundo, Watts comenzó a medir este nuevo elemento y a probar sus personajes. Peso atómico, 69,8. Después de adoptar varios métodos, Watts estaba seguro de que el número que se le ocurrió era correcto. De repente, se sintió intimidado al mirar el papel que estaba en la mesa junto a él. Pero en el fondo de su mente, recordaba el papel con claridad. El periódico escribió. El peso atómico de este elemento similar al aluminio debería estar entre 68 y 70. Watts podía escuchar su corazón latir tan fuerte y tan rápido que sus oídos tamborileaban. Con los labios cerrados con fuerza, Watts continuó su experimento para medir otras características del nuevo elemento.
Peso específico, 5,94, watts, murmuró con voz temblorosa. En el papel, escribió. Peso específico, entre 5,9 y 6,0. No volátil, puede disolverse lentamente en ácido y lejía. La voz de Watts tembló. El periódico escribió. No volátil a temperatura normal. El ácido y la lejía pueden disolverlo. Todas las predicciones de Lucien Evans eran acertadas. Watts se sintió emocionado. Estaba demasiado sorprendido para decir algo. Tenía la boca parcialmente abierta y le temblaban las manos. ¿Qué significó esto? ¿Qué significaba esto? En este punto, Watts no tuvo más dudas ni vacilaciones. Sabía que este papel sería un hito en el campo de los elementos, no, en la historia de todo el mundo mágico. Con manos temblorosas, Watts anotó completamente el registro de datos del experimento y guardó la muestra del nuevo elemento de forma segura en un recipiente mágico. Al traerlos, Watts tomó inconscientemente su sombrero de copa negro y salió corriendo de la torre mágica de Odonkor. Oye, amigo. Tu abrigo. Odonkor llamó a Watts por detrás. El viento frío tranquilizó un poco a Watts y se dio cuenta de que su abrigo estaba en el lugar de Odonkor, pero Watts todavía saltó directamente sobre el carruaje que lo esperaba y apresuradamente le dijo al cochero. Por Douglas. Date prisa. Lo más rápido posible. El cochero estaba tomando una siesta antes de que Watts se subiera al vehículo y ahora conducía el autocar como loco. Frente a la puerta de hierro de Douglas. ¿Qué? Evans está fuera, otra vez. Una frustración indecible golpeó a Watts. Sí, el señor Lucien Evans está fuera, respondió el golem con calma y paz. Debería estar en Rentato ahora, pero no sé por qué. ¿Qué diablo sí? Refinado como Watts, no pudo evitar jurar, ¿Rentato otra vez? De pie en el viento frío, Watts no se fue hasta que su rostro se entumeció. Cuando se calmó y luego regresó a su oficina, pasó una hora y desarrolló un informe simple sobre el hallazgo del nuevo elemento y la comparación entre las características del nuevo elemento y las predicciones correspondientes hechas por Lucien en su artículo. Luego, llegó al departamento administrativo de hechiceros y entregó el informe. Aunque estaba muy emocionado de compartir el gran hallazgo con todos los hechiceros, antes de eso, necesitaba asegurarse de que hubiera una garantía de que su propio trabajo también pudiera ser reconocido. Elemento, para el señor Raventi, señor Gastón. La vida alquímica todavía seguía su rutina diaria, sin tener idea de lo importante que sería este informe. Un elemental de color marrón recogió el informe en el salón exclusivo del señor Gastón. Un arcanista de nivel 4. El señor Gastón no está en la oficina hoy, y sus estudiantes también están en Rose Garden hoy y junto con él, la vida elemental habló para sí misma, bueno, simplemente se lo enviaré directamente al señor Gastón para que él decida quién debe revisar este documento. Y fue la misma situación en la oficina de Raventi. Capítulo 210. ¿Quién es Lucien Evans X? En Rose Garden, junto al lago de los cisnes. Ya era la segunda mitad de la conferencia y todos los oradores recibieron un caluroso aplauso. Después de dar su discurso, hubo rondas de discusión y comentarios de hechiceros de alto rango para inspirar aún más a los oradores. Después del almuerzo, el estudio de Larry sobre Valence trajo la discusión más acalorada hasta ahora, y después de Larry, había más arcanistas esperando su turno para subir al escenario, incluso si ya eran las 4 de la tarde. Ulises de construcción incondicional caminó sobre el escenario y encendió el círculo mágico que funciona como un proyector para presentar escenas. Compartió su estudio más reciente con los arcanistas presentes. Descubrió que cuando trató de crear una nueva forma de hechizo de quinto círculo, nube de veneno de Gastón, por encima de cierta temperatura, sin importar cuánto aumentara la presión, el gas no podía convertirse en líquido. Muchos arcanistas estuvieron de acuerdo en que este hallazgo fue creativo y podría tener un buen significado educativo. Aunque Lucien había conocido esta teoría antes de su mundo original, era bueno para él saber que este principio también funcionaba en este mundo mágico, y Lucien también estaba muy interesado en cómo aplicar este hallazgo a la construcción real de modelos mágicos. En ese momento, una lechuza de color marrón claro entró volando desde la ventana y aterrizó en el escritorio frente a Gastón. Al ver que Gastón estaba demasiado dedicado al discurso de Ulises, la lechuza picoteó suavemente su mano. Los guardianes de afuera no detuvieron a Mateu, ya que probablemente era el cartero más famoso de la voluntad del elemento. Gastón se divirtió un poco con eso, y luego palmeó suavemente la pluma de Mateu en su espalda. Luego, Gastón cogió varios papeles de la pierna de Mateo y los dejó a un lado.
Planeaba manejar los papeles más tarde después de la conferencia. Siguiendo a Mateu, también llegó el periquito de Raventi. Después de dar 2 vueltas por encima de su amo con orgullo, el periquito aterrizó, también con varios papeles. Luego, 3 pájaros diferentes llevaron papeles a los otros 3 miembros presentes de la Junta de Revisión de Arcana. Sin embargo, todos esos arcanistas no tenían prisa por revisar los artículos, no solo porque leer otros artículos justo enfrente de Ulises seguramente no era cortés, sino también porque sabían bien que la revisión de algunos artículos complicados podía llevar meses. A medida que la explicación de Ulises sobre su investigación fue más profunda, los otros arcanistas se pusieron aún más atentos, excepto Raventi, el arcanista de nivel 9 y hechicero del 9º círculo, que era el maestro de Ulises, ya que Raventi ya había leído detenidamente el artículo de Ulises antes de esta reunión. Después de que el documento pasó la revisión de la Junta. De modo que Raventi recogió casualmente los varios papeles que le había traído su pájaro mascota y empezó a leer los títulos de los papeles. En este momento, un título marcado saltó a él, las características de un nuevo elemento descubierto a partir de la tabla periódica de elementos. Él frunció el ceño. Como alguien que una vez trató de encontrar la ley existente entre los elementos él mismo, Raventi sabía qué significaba este título. Esto significaba que había una tabla periódica de elementos que había pasado por verificación, y la tabla había llevado al descubrimiento de una nueva elemento. Raventi sacó el papel y empezó a leerlo con atención. Después de un tiempo, la expresión de su rostro cambió de repente. La voz de Ulises se desvaneció de sus oídos. Raventi se sorprendió con este artículo. Incluso después de que terminó de leer la última página, los ojos de Raventi todavía estaban enfocados en este papel. Luego, hizo todo lo posible por controlarse mientras se giraba para pedirle a Rebeca que fuera hacia él. En ese momento, Rebeca estaba escuchando atentamente el discurso de Ulises y también necesitaba prestar atención a lo que sucedía en cada rincón del pasillo. Después de ser regañada por Leandro, ahora era aún más cautelosa, temiendo cometer más errores. Tan pronto como vio los ojos grises de Raventi, Rebeca sintió que fue alcanzada por un rayo, sin tener idea de que había hecho mal nuevamente. Luego, caminó nerviosamente hacia Raventi. Búscame un artículo titulado La relación periódica entre la naturaleza de los elementos y la predicción de nuevos elementos, de Lucien Evans X, dijo Raventi breve y directamente. Este nombre otra vez. Rebeca echó un vistazo a Lucien junto al azar. Afortunadamente, el título de este artículo la dejó un poco impresionada, y fue simplemente porque el título era bastante largo. Señor Raventi, puede encontrar este documento en las últimas páginas sobre este tema de Element justo frente a usted. Al mismo tiempo, Rebeca se sintió aliviada de que su ayuda estuviera disponible de inmediato. Raventi pasó rápidamente al último artículo de Element y murmuró: no siempre es cierto que todos los editores de Element sean idiotas. Este comentario fue en realidad de Lord Storm. Por sarcástico que pareciera, esto era en realidad un elogio de este arcanista de temperamento extraño. Hablando de mal genio, Raventi no se quedó atrás de Fernando. Rebeca estaba esperando a un lado, ya que el vicepresidente no le pidió que se fuera. Cuando sintió bastante curiosidad por el artículo de Lucien Evans X, Rebeca vio que el rostro de Raventi de repente se ponía aún más serio. ¿Iba a pasar algo grande? Rebeca no tenía idea. Si no se tienen en cuenta los diversos pesos atómicos sin datos experimentales precisos, murmuró Raventi de nuevo, luego se dio la vuelta rápidamente y le dijo a Rebeca: necesito estos varios elementos purificados. Luego, Raventi enumeró algunos que no tenía en este momento en su laboratorio alquímico. Después de eso, Raventi le ordenó a Harry, el periquito: obtén varios flashes de Odoncor, el nieto de Grevear. No seas perezoso y date prisa, Harry. ¿Alguna vez Harry fue vago? Harry murmuró un poco tristemente y luego se fue volando. Aunque no entendía lo que Raventi quería hacer, Rebeca aún tenía que seguir las órdenes del vicepresidente. Después de pedirles a sus colegas que se encargaran de la conferencia, se apresuró a dirigirse al segundo piso sobre el salón principal. Nadie se dio cuenta de lo que sucedía allí, ya que todos escuchaban con mucha atención el discurso de Ulises. Cuando Ulises terminó su discurso y su parte de preguntas y respuestas con otros arcanistas, se le dio un caluroso aplauso, ya que la mayoría de los arcanistas sintieron que habían aprendido mucho de lo que compartía Ulises. Ulises les hizo una reverencia y abandonó la plataforma central.
Cuando Leandro estaba a punto de invitar al próximo arcanista a subir al escenario, vio sorprendido que el vicepresidente de repente se puso de pie y caminó apresuradamente hacia la platea. Por supuesto, Leandro no pudo detener a este influyente hechicero del noveno círculo, y no pudo hacer nada más que ver a Raventi saltar rápidamente al escenario, encender el círculo mágico para la presentación, sacar su laboratorio alquímico reducido de su bolsa mágica y luego lanzar a conviértalo en un laboratorio bien equipado de tamaño normal. Señoras y señores, perdóneme por interrumpir la conferencia. Raventi trató de sonar más tranquilo, después de todo, el resultado verdadero aún necesitaba ser verificado por su propio experimento. Por favor, consulte el último artículo sobre este tema de Element. Cuando todos los arcanistas presentes abrieron el diario y encontraron el papel, Igna se sintió muy nervioso y su corazón latía rápido. Temía que Raventi dijera que su artículo no estaba calificado para ser publicado sobre este tema de Element, pero no podía entender por qué Raventi lo haría justo en medio de la conferencia. Los arcanistas encontraron el artículo titulado La relación periódica entre la naturaleza de los elementos y la predicción de nuevos elementos. Tanto Larry como Timothy fruncieron un poco el ceño, ya que fueron ellos quienes revisaron este artículo antes de su publicación. ¿Qué quería hacer Raventi? Al mismo tiempo, Larry se dio la vuelta y miró rápidamente a Lucien, luciendo significativo. Lucien estaba bastante confundido, sintiéndose inseguro de lo que estaba pasando allí. Sin embargo, pensándolo bien, tal vez Raventi encontró un nuevo elemento que se ajustaba a su tabla periódica y, por lo tanto, Lucien de repente comenzó a sentirse muy expectante. Por creativa y bien organizada que pueda ser esta tabla periódica, señor Raventi, dijo Locklin primero, un arcanista de nivel 8 y hechicero del octavo círculo, que también fue miembro de la Junta de Revisión de Arcana. Su última parte afirma que hay los errores en la medición del peso atómico de los varios elementos no tienen sentido para mí. Y los otros arcanistas básicamente estuvieron de acuerdo. Al ver que todos los arcanistas habían revisado aproximadamente el documento, Raventi dijo en voz alta. Saltemos primero la discusión sobre Termiric y los otros elementos y, por favor, eche un vistazo a esto. Como decía, Raventi sacó varias botellas de elemento purificado y comenzó a medir el peso atómico de ellas con su propio laboratorio de magia justo enfrente de los arcanistas presentes. Aunque los arcanistas estaban todos muy confundidos, nadie quería detener a una autoridad. A medida que los datos del peso atómico de algunos elementos se corrigieron uno por uno, Gastón, Oberé, Locklin y Lydia parecían mucho más serios y comenzaron a escribir algo con sus púas, mientras que otros hechiceros ahora parecían sorprendidos. No fue sorprendente que pudiera haber errores en algunos datos de peso atómico, pero el hecho de que los datos corregidos pudieran colocarse perfectamente en la tabla periódica de elementos presentados por este documento era increíble. Larry y Timothy se frotaron la frente al mismo tiempo, sintiéndose arrepentidos de no haber terminado de leer todo el periódico, y ahora querían el mineral correcto para ver si podían encontrar un nuevo elemento siguiendo el papel tan mal que sus corazones latían rápido. Ulises miró la tabla periódica aturdido. Simplemente decidió dejar de trabajar en la tabla periódica de elementos hace 3 semanas y pasó al tema que acaba de presentar. Después del experimento de 40 minutos de Raventi, la mayoría de los arcanistas comenzaron a leer el papel en las manos con cuidado, sin embargo, todavía estaban confundidos. Ulises lo comentó primero. Señor Raventi, sus experimentos son algo, pero incluso los pesos atómicos corregidos podrían caber en la tabla, no es una evidencia decisiva que demuestre que toda la tabla periódica es correcta, ya que no hay evidencia que demuestre que los datos de algunos elementos, digamos, Termiric, no es correcto. Mi idea es que los métodos de medición que estamos usando ahora no pueden reportar los datos precisos, dijo Raventi. Oberé negó con la cabeza, esto es solo una suposición. Sin la evidencia más directa, la mayoría de los arcanistas no se dejarían persuadir. Seguro que a Leandro no le agradaba Lucien, estoy de acuerdo, señor Raventi. Esto es solo un cuento de hadas de un arcanista de nivel 1. Cuando Raventi estaba a punto de contraatacar, Harry, el periquito, regresó con un recipiente mágico colgando de su cuello. Raventi sonrió, damas y caballeros, dejemos que el experimento nos diga la verdad. Sacando los flashes del recipiente, Raventi rápidamente purificó la sustancia necesaria siguiendo el método sugerido en el artículo de Walls. Entonces Raventi dijo a todos los arcanistas. Esto es muy similar a la sustancia mineral descrita en el artículo de Lucien Evans X.
Gastón, Locklin, Garry, Ulises y otros arcanistas tuvieron la sensación de que algo iba a suceder, y contuvieron la respiración, viendo a Raventi poner la sustancia pura en el espectroscopio. Ya estaba oscuro afuera, y eso hizo que el hermoso espectro frente a todos los arcanistas fuera aún más claro y encantador. Era un espectro hermoso que nunca habían visto, y el espectro era como un racimo de fuego, quemando sus ojos y corazones. Se encontró un nuevo elemento. Un elemento completamente nuevo de este mundo. Raventi no dijo nada, pero continuó su experimento para extraer los cristales blancos. Cuando Raventi empezó a medir el peso atómico de este nuevo elemento, todos los arcanistas presentes estaban esperando sus datos. Peso atómico, 69,8, dijo Raventi con seriedad. Tenía confianza en este papel. Todos los arcanistas miraron el periódico, y el periódico escribió. El peso atómico de este elemento similar al aluminio debería estar entre 68 y 70. Para ellos era como un rayo, y llegaban más rayos. El artículo predijo todo desde el experimento de Raventi. Como arcanistas calificados para la conferencia anual, sabían lo que esto significaba. Sus rostros estaban ardiendo y su sangre hirviendo. Raventi literalmente gritó a los arcanistas. No desperdiciaré mis palabras en enfatizar lo importante que es este documento. Ahora, ¿quién es el señor Lucien Evans X? ¿Dónde está? Fin del capítulo.